Nicolás Quintana en Despegue Digital. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Bien, bueno, darte las gracias a ti. En el episodio anterior tuvimos a Dan, socio, amigo de la casa, una persona a quien estimo mucho, al igual que te puedo estimar a ti y el aprecio que te tengo, que le tengo a ambos, de hecho. Ustedes tienen un proyecto muy lindo llamado Abrandados. A mí me gustaría bueno, te presentaras un poco primero, que la gente sepa quién es la otra mitad de Abrandados, quién es Nicolás Quintana, que bueno, más allá de que va a ver la descripción, de que eres el encargado de la parte más operativa, digamos, de lo que es la agencia y eres el brand strategist de la agencia en general. Además del CEO, me interesa que te presentes, que comentes un poco de tu trayectoria y que los demás, bueno, conozcan un poco más de lo que hay detrás de Nicolás Quintana. Sí, yo soy Nicolás. Bueno, me dedico al marketing hace más de 8 años y no, me dedico más que nada a la parte de la estrategia de marca, toda la parte de cómo comunicar la marca, toda la parte de la identidad, eh, más que nada de growth marketing también, un poco de todo, viste que hacemos un poco de todo lo del marketing, así que nos complementamos y la agencia es un poco eso, va evolucionando con el paso de los años. Bien, 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 buenísimo. A mí me gusta mucho el background que tienen ustedes en Abrandados, porque ustedes, bueno, esto yo lo mencioné ya en el episodio con Dan, pero ahora quiero traerlo de vuelta. Ustedes apuntan un nicho bien interesante, o mejor dicho, el mercado los ha llevado a trabajar con un nicho bastante interesante que tiene que ver con la parte de la venta de tecnología y casas particularmente dedicadas al ensamblado y al armado de equipos de tecnología en general. Pero bueno, entiendo que también han trabajado con otras marcas. El tiempo que yo estuve colaborando con ustedes, teníamos casos de marcas abocadas a la fotografía o a nichos bien particulares, pero no quiero que nos enfoquemos allí, quiero que nos enfoquemos en cuál es la visión de Nico en primera instancia al momento de hacer un mapeo, de ver un poco este primer levantamiento de las marcas, sobre todo porque, así como mencionaba hace un instante, tienes marcas que se dedican al armado y ventas de equipos de tecnología y tienes una marca que se dedica a la fotografía. Entonces, son dos nichos completamente distintos, mercados completamente distintos y como especialista en el posicionamiento de marca, por supuesto, el foco es distinto, ¿no? Entonces, lo primero, conocer cómo es la visión de Nico cuando llega una marca, eh, sin importar el nicho, cómo es más o menos el recorrido y qué es lo que sueles ver. Sí, primero, bueno, hacemos un briefing, analizamos con quién vamos a trabajar y vemos la identidad que tiene también la persona, porque cada marca lleva una persona detrás y eso es lo que hace también consolidación de la marca y el posicionamiento, porque también hacemos como un mapeo de todo, de todas las personas que están trabajando en la marca, cómo se consolida y ahí después vamos trabajando en muchos aspectos de tecnología. Nosotros, como dijiste vos, somos una marca que trabajamos con muchos clientes de lo que son del rubro de tecnología. Siempre nos manejamos más que nada en ese nicho, pero lo que nosotros puntualmente buscamos de las marcas no solamente cerrarnos en ese nicho, sino también buscar también que sean disruptivas, de algo que sea que se posicione en el mercado por algo, ser diferencial. Eso es lo que buscamos mucho y que generen algún impacto en su mercado. Creo que eso es lo fundamental que nosotros vemos para las marcas y por lo que nos guiamos también con Agrandados como para empezar a crear y tener tantas marcas capaz que similares del mismo rubro, pero todas las marcas son diferentes, por más que sean del mismo rubro y la diferenciación hoy en día va a ser clave, más que nada con todo esto de la IA que va avanzando y creo que eso es lo que nosotros buscamos dentro de la agencia. Bien, 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 curioso. Bueno, ahí mencionaste el tema de IA, ya vamos a ir hacia ese lado. Me interesa repasar un poquito más el background tuyo, porque ustedes en Abrandado tienen una particularidad y es que hacen un mix. Esto ocurre mucho en emprendimientos. Cuando uno está trabajando con alguna startup o algún emprendimiento, siempre te piden que el equipo sea lo más diverso. Estamos hablando de un equipo de tecnología o una startup que generalmente tiene corazón tecnológico, siempre te piden a alguien más abocado a marketing, siempre te piden que dentro de los socios haya alguien más abocado a la parte tecnológica, siempre te piden a alguien más abocado a la parte de negocios, ¿no? Pero en el caso de agencias, esto generalmente no suele verse, no es algo tan común, generalmente la fundan personas de áreas muy parecidas, o dos diseñadores, dos redactores, dos marqueteros que por ahí conocen un poco de todo, pero el caso de ustedes es distinto, el caso de ustedes que no es común. Uno tiene un background más orientado a la parte estratégica, que eres tú,
y dan más a la parte creativa, más en lo visual, como es la parte del diseño, ¿no? Entonces, a mí eso me parece interesante y yo quiero conocer un poco, o que los demás conozcan, yo lo conozco porque estuve con ustedes un tiempo, pero que los demás conozcan eh, primero, cómo nace ese proyecto y segundo, este cómo es esa dinámica en el día a día entre tu enfoque, cómo Nico ve el mundo, cómo su percepción en cada caso y cómo haces ese mix con Dan, que es la parte más visual. Bueno, partiendo de que también a mí me encanta todo lo que es el branding y cómo es la parte visual de la marca y con Dan compartimos mucho eso. Y yo, si bien tengo un background que es más que nada de marketing, de lo que es el posicionamiento SEO y todo lo que es la estrategia de marca a nivel digital, también comparto mucho lo que es los cimientos de la marca, el porqué de una marca, por qué se hace, y toda la parte visual también complementa, la parte de identidad verbal también. Es como todo un conjunto que hace que la marca perdure y creo que eso es lo que nos une y lo que hace que Abrandados sea una agencia que no solamente venda servicios de marketing, sino que también trabaje las marcas para un largo plazo y para un posicionamiento en el mercado. Los cimientos es creo que lo más importante y el por qué y cómo se comunica. Y después, bueno, viene todo lo que es la estrategia de marketing, todo lo que es la pauta, todo lo que es la difusión, la comunicación. Pero lo primero que principal creo que es eso y bueno, con eso nos entendemos con Dan porque también tenemos la misma visión y es justamente lo que te comentaba anterior de tener la visión de dónde queremos llevar las marcas que trabajamos y nuestra marca puntual. Perfecto, perfecto. Bueno, lindo porque yo recuerdo que la dinámica con ustedes era bastante interesante porque tú eras, digamos, como ese punto en el centro que unía, articulaba, mejor dicho, la parte más técnica, orientada a marketing 100% o performance, que era donde estaba yo, y del otro lado tenías a Dan en la parte un poco más creativa, visual, y a ti te teníamos en el centro, que era, bueno, tratabas de alinear un poco, a eso había que sumarle también la comunicación con el cliente, hacer la bajada de lo que mencionaba el cliente, y bueno, cómo distribuías la información, porque de mi lado, yo siempre voy a responder a lo que me dicte la métrica, a lo que me dicte la data en general, que es el área que yo más manejo. Dan siempre va a apuntar un poco más hacia el lado de lo creativo, de lo visual, de volverse hasta un poco más artista, si se aplica el término. Pero en tu lado era interesante porque tú decías, bueno, sí, la parte de la data es importante, pero no tenemos que olvidar cuál es el propósito y la visión del negocio. Y la parte creativa, por supuesto, es que es importante, pero también hay que tener los pies sobre la tierra. Entonces, eso a mí me parecía muy, muy lindo, muy interesante cómo fluía esa relación en el proceso. Entonces, nada, no quería dejar de mencionarlo. Ahora sí quiero que apuntemos un poco más al día a día de Abrandados en la actualidad. Tras cámara, me mencionabas que la agencia estaba cambiando un poco, que estaba apuntando hacia otro lado. Si por ahí pudieras comunicarnos un poco, por supuesto, de lo que se pueda comunicar, estaría bueno, ¿no? Ustedes partieron, o por lo menos el tiempo que estuve yo con ustedes, partieron como una agencia performance barra growth. Y hoy por hoy están mutando a otra cosa. Entonces, nada, si por ahí lo pudieras describir un poco, ideal. Sí, yo creo que igual las agencias también son como las personas mismas que trabajan, vamos cambiando todo el tiempo, evolucionando. Y desde que arrancamos del principio, que era como una agencia creativa, que después nos dimos cuenta que no teníamos mucho de agencia creativa porque el corazón estaba como lo que vos decís en la parte de performance, de negocio. Y hoy en día creo que lo que nos lleva a una visión, un norte, es ser como un crecimiento de marca, ser una agencia que se enfoca en el posicionamiento y el crecimiento de la marca a muchos niveles, pero el foco es ese, y eso creo que lo estamos como consolidando con Dan, haciendo todo el cambio y evolucionando en ese sentido para todo lo que es el futuro con la IA y todo lo que se viene ahora en lo que viene ahora en el camino, digamos. Perfecto, bien. Bueno, ahora sí quisiera yo que entráramos combinando dos puntos, ¿no? Mencionabas ahora el tema de IA y el presente de la agencia, de que cómo va cambiando. Me gustó mucho eso que dijiste de que las agencias son como las personas que vamos cambiando. Yo coincido completamente en eso. Pero bueno, hablando del presente, que es donde quiero que nos frenemos ahora, ¿cómo ves el tema de IA? Sobre todo, o mejor dicho, desde el punto de vista de Abrandados y su presente, lo que ven en la actualidad y lo rápido que está creciendo esto. ¿Por qué lo pregunto? Porque venimos de un contexto donde la gente por ahí de repente no cae en cuenta
Año 2021, 2022, había mucho misterio con el tema de IA. Llegó ChatGPT, cambió todo y era como una innovación. Mucha gente no entendía, no sabíamos hacia dónde vamos. Hoy por hoy está mucho más naturalizado el tema de la IA. Por supuesto hay incertidumbre, por supuesto hay un sinfín de herramientas que siguen surgiendo, que siguen usando IA. El SEO se trabaja de una forma, hoy por hoy está mutando a otro lado. La redacción se trabaja de una forma, hoy por hoy se trabaja hacia otro lado. El contenido visual se trabaja de una forma, hoy por hoy apunta hacia otro lado. Entonces, ¿cómo es el presente o cómo ves tú el presente en la actualidad del marketing en general relacionado a la IA? Y quiero que lo veamos más desde tu día a día en Abrandados, ¿no? O sea, la parte de SEO, o sea, la parte creativa, por donde lo quieras llevar, no hay problema, pero quiero es que la gente entienda, los que vayan a escuchar esto, cómo lo viven ustedes, cómo lo ven ustedes y cuál es su visión, porque esto es muy particular. Bueno, yo que vi el cambio de todo lo que era antes, la gente tenía mucho miedo a comprar en e-commerce, me acuerdo, en su momento, y después vino la pandemia, fue un cambio de era, y ahora está pasando lo mismo con la IA, ahora hay una incertidumbre, un miedo también, porque está como ese miedo de que la gente quede sin trabajo y hay como muchas cosas. Nosotros en la agencia creo que siempre igual lo que estamos en este rubro sabemos que es la evolución constante, estudiar constantemente porque las herramientas van volando, la tecnología va avanzando muy, muy rápido y la IA es igual también, vino ahora para quedarse y si bien va a haber puestos que van a dejar de existir y va a haber nuevos puestos que se van a hacer. No es que va la IA a reemplazar o va a quitar puestos, siempre va a haber nuevos puestos y nosotros en el día a día de Agrandados es como que todavía estamos evolucionando en ese transcurso, estamos como conociendo nuevas herramientas, como con agentes, con N8N, por ejemplo, herramientas que también son de automatización, como High Level, herramientas que te facilitan un montón el trabajo. Es lo que yo quiero también compartir ahora, que creo que es el corazón de, otra vez volviendo de nuevo al principio, es que no hay que dejar que la marca deje se automatice tanto que deje el factor humano. Creo que eso es lo más importante que hoy en día tenemos con las marcas. Por eso es lo que nosotros trabajamos es fundamentalmente eso. Esto, el cambio de la vida va a facilitar mucho las cosas. El factor humano siempre tiene que estar los cimientos bien, después todo se puede automatizar, pero todavía está como una incertidumbre porque todavía los bots todavía no se comunican bastante como los humanos. Estamos como todavía en ese transcurso de que la IA ahora va a ser, es la peor de la historia, pero en un futuro va a evolucionar tanto que va a ser mucho más fácil todo. Entonces estamos como en ese proceso y creo que la gente no tiene que tener miedo, se tiene que animar a usar las herramientas porque es un ahorro de tiempo bastante y creo que la evolución va a ir por ese lado, por automatizar las cosas y porque la gente empieza a aprender y dejar de tenerle miedo a estas herramientas vinieron para quedarse y tienen que aprender cómo usarlas y no perder el factor humano, que creo que eso es clave. Sí, tú ahí mencionabas dos puntos que yo coincido completamente, lo conversaba también con Dan en el episodio anterior. Uno, la parte humana es fundamental. Si desde hace años se venía hablando que la marca personal era un tema importante, poniendo el caso puntual, ¿no? de la marca personal, hoy por hoy yo creo que va teniendo mucho más peso y se lo llevamos a determinados formatos de contenido. Tenemos ya desde hace un año, año y medio, que en Argentina el formato de User Generated Content está agarrando más peso, que es el famoso contenido UGC, que es básicamente agarrar a una persona, un microinfluencer o un influencer o una persona en general que pudiera ser un consumidor y mostrar desde el primer plano el producto que de repente o la marca que en el momento está interactuando, ¿no? De repente compré un vaso, un mate o algo, hacerle el unboxing, mostrarlo, ese tipo de cosas por allí, hoy por hoy van teniendo un poco más de peso y creo que ancla con este punto que mencionas tú de la parte humana que es fundamental. Y con respecto a la automatización y los agentes, fíjate, hay mucha gente que se abruma con la cantidad de herramientas que hay en la actualidad. Tú ahorita mencionabas dos que son potentes y que están muy en tendencia. Uno es N8N, que bueno, yo no lo he usado en lo personal, pero sí he probado, digamos, herramientas un poco más suaves como Make, como Zapier, que son las dos más comunes en cuanto a automatización en la actualidad y desde hace varios años. Pero bueno, entiendo que los que vienen trabajando en la parte de automatización en Zapier y en Make, saltar a una herramienta como N8N no debe ser tan complejo. Y después tenemos herramientas como Go High Level que están evolucionando y que están
apostando mucho más a que la persona tenga todo en un solo espacio. Y cada vez, como tú mencionabas, el tema de la IA está tan presente y cómo nosotros tenemos que usarlo que hoy por hoy tú pagas un Google Workspace, por ejemplo, y tienes ya Gemini para hasta para buscar un documento en Google Drive. O sea, tú le puedes escribir a Gemini, mira, búscame tal carpeta, búscame tal documento y lo puedes encontrar. Notion tiene algo parecido. Entonces, coincido contigo cuando mencionas que las herramientas están para usarse y que justamente están para que nosotros las empleemos, ahorremos tiempo y que la usemos para varias cosas, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy importante eso y acá yo sí voy a ser un poquito tajante con esta pregunta. ¿Hay alguna herramienta o dos herramientas o las que quieras mencionar que en la actualidad Nicolás esté usando o el equipo de Abrandados esté usando? Bueno, yo lo que más uso son las más conocidas, Gemini, que es una de las que más uso en el día a día, no solamente para el trabajo, sino para la vida personal, para cualquier cosa, yo creo que esas son las fundamentales. Hay una que conocí hace poco que se llama Plexi, que es una que no solamente te busca información, sino también te da las fuentes. Que creo que eso también es importante destacar porque una de las corrientes que nosotros seguimos en lo que es el SEO, el link building, trabajar mucho lo que son la prensa, todo lo que son como la marca comunica y lo que son estas herramientas como ChatGPT, Gemini, todas estas herramientas que buscan, ellas buscan información en sitios relevantes, en buscadores, en prensa, en Wikipedia, en todos los sitios que tienen reputación y lo que hacen las IAs es darte esa información. Entonces, si vos comunicás en esas en prensa y generás una reputación de lo que es la marca, la guía te va a recomendar, que creo que es el camino del futuro de cómo las IA te recomiendan a tu marca, que creo que eso es por ahí también, cómo va a evolucionar todo. Sí, y ahí entrando un poquito más en SEO, está pasando algo bastante curioso y es que si antes había información indexada, ahora hay mucha más información porque tenemos que, tú tienes una herramienta como LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn, que puedes agarrar y redactar un artículo y ese artículo está indexado en la web directamente. Y si usas una herramienta como el Deep Research de Gemini o de ChatGPT, ese tipo de información la puedes encontrar al momento de usar el Deep Research. Entonces, estamos hablando que ahora hasta contenido en plataformas digitales como redes sociales va a estar indexado en la web y la IA que ahora está conectada también con estos buscadores, eh, nada, lo que hace es que el abanico de información sea mucho más grande, la capacidad de encontrar información sea no solamente más sencillo, sino mucho más grande y que haga que los que trabajan con SEO y los que trabajamos en la creación de contenido en general tengamos que pensar mucho más, volvernos un poco más estrategas, ¿no? Al momento de generar contenido, Claro. de cómo nos vamos a posicionar, de cómo nos vamos a mostrar. Y yo creo que acá un perfil como el tuyo, Nico, que es eso, justamente una estrategia de marca, una persona que está acostumbrada a trabajar posicionamiento, de darle un porqué a la marca, de fijar una situación a donde quieres llevar tú esa marca, toma cada vez más peso. A mí me parece curioso esto, y acá yo quiero que saltemos a otro punto y es desde el punto de vista de los roles, ¿no? Porque venimos de un rol, puntualmente quiero que lo toquemos del área de marketing y del área de SEO. Venimos de un perfil de marketing muy, tenías dos vertientes, ¿no? Muy creativo, llámese redacción, llámese la parte de diseño, llámese edición en general, y tienes la parte un poco más científica, más metódica, que es la que trabajaba performance, la que trabajaba data analysis, ese tipo de cosas, pero hoy por hoy, con este tipo de herramientas, la parte creativa muchos dirán, bueno, queda en segundo plano porque le puedo decir a la herramienta, redáctame algo. Algunos no creemos que sea así, 100%. Pero el punto que yo quiero llevar es cómo una persona como Nicolás, hablando puntualmente del perfil del marketer en la actualidad, antes de meternos en SEO, este, cree, o mejor dicho, ve dónde están las oportunidades con tantas herramientas, sobre todo cuando te encuentras con clientes que de repente te puedan decir, bueno, pero yo le puedo pedir a ChatGPT que me redacte 20 copies, me dé 10 copies, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva bueno, cómo el marketer puede afrontar esto? No sé si me voy a entender con la pregunta. Sí, 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 te entendí. Bueno, un poco te lo hago como un recorrido que nosotros hacemos. Primero yo te hablé un poco de lo que era los cimientos de la marca, la visión, bueno, los valores, un poco lo que eso lo trabajamos en conjunto con Dan. Y después, bueno, la parte estratega de cómo la marca posicionarla en el mercado.
que es un poco donde entré yo a mi rol. Y bueno, ahí ya vienen como la estrategia de la oferta, qué vas a posicionar, qué vas a hacer, vas a vender servicio, producto, cómo lo vas a posicionar, qué funnel vas a hacer, vas a hacer modelo de suscripción. Y después, en base, cuando ya tengas la oferta definida, una oferta irresistible, como le dicen, y hay un montón de estrategias como escalera de valor y un montón de cosas que se utilizan. Una vez que tengas todo eso, que son partes de los cimientos también, después te fijas lo que sería la repercusión del contenido. Yo creo que lo del contenido tiene que ser pensado en base a todo esto que es anterior, Claro. para que el contenido tenga una consecuencia, que sea no contenido por hacer. Como decís vos, que hoy en día es muy fácil hacer contenido, hacer 20.000 copies, sacás post, pero si los posts no llevan a nada, puedes meter un post viral, pero no te monetizó nada. Y hoy en día las marcas, además de todo lo que yo te estoy diciendo, el principal motivo es la monetización de los servicios o los productos que vendan. Que creo que eso es lo fundamental que hoy, tanto para los emprendedores como para las pymes, como para las startups, para las grandes empresas, todos quieren monetizar por diferentes medios. Entonces, como que eso también es parte también de la estrategia de negocio que yo también me encargo, pero ahí entraría con un poco mi rol. Como si esa era la pregunta, ahí entraría con un poco después de lo que yo hago con Dan, entraría como la parte de estrategia más a nivel negocio y a nivel de funnel y a nivel de eso sería como una parte de lo que yo estoy como trabajando mucho en Agrandados. Y después viene todo lo que es el posicionamiento, el contenido. Pero por eso yo siempre soy un muy crítico del contenido que se hace por hacer, que hacer 20 posts por día. Si vos podés hacer uno por semana o dos por semana, dependiendo de la plataforma, obvio. Eso también es una pregunta muy puntual que se le hace al cliente. Mismo también hacemos un research, un análisis de mercado, a ver en qué plataformas están en la marca que vos querés posicionar. Nosotros estamos en el gaming, capaz que, y ahí podemos hacer YouTube, Twitch, hasta podemos fijarnos en las plataformas que más resuelven con el nicho que vos vas a apuntar. Y ahí surge la estrategia, pero yo creo que las bases tienen que estar bien consolidadas como para que tenga resultado todo el contenido que haga después. Bien. Bueno, fíjate, tú ahora mencionas algo puntual. A mí me pasa mucho en consultorías que doy ahora en Growth y en Paid Media. em, Dos cosas, ¿no? Y es que yo con una situación muy recurrente con la que me encuentro es, bueno, justamente voy al ejemplo de, no, yo puedo armar 10 copies, ¿no? Yo puedo armar 10 piezas, ¿no? Yo puedo armar, ok, perfecto, bien. El tema es que, o te dicen, no, yo puedo armar una campaña en ads, que hoy por hoy es fácil setear una campaña en ads. En la actualidad es lo más sencillo que hay. Claro, en nuestro tiempo teníamos que pensar el copy, teníamos que... Tienes que Ahora hacer un montón de cosas. Ahora ChatGPT o directamente Gemini está incluida en Google Ads, ya está en todas las plataformas, entonces ya es todo más fácil. Hace unos años era como muy creativo todo. Claro, pero entran otras capas. Antes no solamente tenías que ser creativo, sino que tenías que saber de segmentación, ubicación, presupuesto, tenías que saber un montón de cosas. Hoy por hoy, en la parte del setup, de la configuración, no hay nada más sencillo que hacer pauta en la actualidad y armarte un diseño, lo que fuera. El tema es el pensamiento o la estrategia, el criterio que hay detrás. Por eso lo anclo con lo que dices. Porque a mí me puede llegar una cuenta y decir, mira, yo invierto, no sé, $20 por día, $100 por día, lo que tenga para invertir. Y yo puedo configurar la campaña y puedo hacer esto, sí, pero ¿sabes interpretar la data? ¿Sabes cuál es la campaña que más te está rindiendo? ¿Sabes realmente cuál es tu métrica de valor? ¿Sabes realmente dónde está el cuello de botella? ¿Sabes? Ese tipo de preguntas, cuando tú comienzas a escarbar, es donde justamente viene un perfil un poco más estratégico. Entonces, esto yo lo conversaba con Dan en el episodio anterior y le decía, desde el punto de vista práctico, operativo, va a ser sencillo y está siendo sencillo. Y de hecho, ya para mí lo es sencillo, operativamente hablando. Pero los roles más creativos, los roles más estratégicos, que es más o menos lo que estás diciendo, es lo que va a tomar protagonismo ahora. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es la base de lo que estás haciendo? Y sobre todo, cómo interpretas la data que te está llegando, porque nunca va a ser lo mismo decir, bueno, yo puse, vuelvo a lo mismo, $100 y le vendo a todo el mundo, a decir, no, le invierto $100 y le vendo a quien realmente es mi audiencia, ¿no? Entonces, yo ahí coincido contigo que el foco va a ser la parte estratégica y el criterio, la base del por qué se hacen las cosas, sin importar el nicho en el que te encuentres, ¿no? Entonces, eso por lo menos es lo que veo ahora en el presente y quiero que nos traslademos un poco más hacia a lo que ves, ¿no? ¿Cómo ves tú las nuevas tendencias? ¿Qué ves tú en el día a día? Y sobre todo,
¿Qué crees tú? ¿Qué ves tú en el mediano, corto, mediano plazo con respecto a esto de la IA y el marketing? Bueno, es una buena pregunta esa. Yo creo que todo va a ir para una hipersegmentación, ya exclusivamente con el usuario. Antes, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho de Seth Godin, trata de todos somos un poco raros, que trata justamente de eso, de cómo evolucionó el marketing de lo masivo a lo más segmentación específica por usuario, como que habla un poco de eso y cómo yo creo que ahora con la IA va a ser mucho más específico todo. Viste cómo van evolucionando los algoritmos y cada vez vos estás pensando algo y ya te lo publicita, o sea, y es como que va así y cada vez te da más datas. En el mundo anglosajón es como muy específico todo, por eso yo creo que más allá de usar las plataformas como Google o Meta o la que uses, también pensar a nivel estrategia de negocio, como también segmentar, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, en Argentina pasa mucho que hay muchos e-commerce y te hacen pauta y te venden todo el catálogo completo. Entonces el usuario entra y como que a veces se pierde. Entonces ahora, hoy en día, más que en todo lo que es el mundo anglosajón, todo te dan una oferta, te agarran un producto que el más es rentable y lo ponen en pauta y lo venden directamente a un público específico que le interese ese público. Eso todavía falta acá, yo lo veo como que está evolucionando a la hipersegmentación y con la IA se va a aumentar eso, de acá va a venir más atrasado, pero va a llegar a un punto que vamos a evolucionar a eso para que el usuario le facilite toda la decisión de compra. Creo que ese es el camino que va a tomar todo lo que es el Internet. Sí, totalmente. De hecho, lo vemos con los algoritmos que cada vez se va nichando mucho más lo que te muestra. Basta con entrar a TikTok o a X barra Twitter, como lo quieran llamar, y darle like a dos, tres posts de la misma dinámica o de algo que te guste. Y anda, esto es un ejercicio que siempre le digo a la gente, ponte con un amigo al costado, al lado, tú dale like a un determinado post. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio con la política, de una inclinación política y que tu amigo haga like o retweet a un post justo al lado de ti en la inclinación completamente lo contrario de un mismo tema en común, de lo que fuera, no sé, la inflación. Y después comienza a ver cómo tu feed cambia y cómo el de él va cambiando y vas a ver que los dos van a creer que tienen razón por el contenido que te está mostrando. La plataforma está creada para mostrarte contenido que te interesa, no para mostrarte el contenido más objetivo posible. Entonces, yo creo que cuando dices esto de que va a ser más hipersegmentado, totalmente vamos hacia eso, estamos ya en eso, pero yo creo que de acá a unos años va a ser un poco más agresivo porque ya va a repercutir incluso en decisiones de compra directamente, ¿no? A veces uno entra a ver, estás con un amigo y dices, bueno, déjame ver el precio, no sé, de un monitor. Yo que en estos días tuve que comprar uno. Y de repente no era yo el que estaba buscando el monitor, sino él, y en su cuenta le aparecen los monitores porque entró con su cuenta de correo abierta, digamos. Eh, Mientras que era yo realmente el que estaba necesitando el monitor. Entonces, yo creo que eso después con el tiempo se va a ir afinando y va a ser un poco más efectivo. Pero bueno, coincido contigo en que eso, que va a ser mucho más de nicho, mucho más segmentado y que vamos hacia eso. Una última cosita, Nico, quiero que hablemos un último bloque, porque no lo hemos tocado, lo fuimos asomando, pero no lo hemos tocado, y es el SEO. El SEO es uno de los sectores que más atacó o que más reacio estuvo en contra de la IA en sus inicios, pero hoy por hoy está cambiando y los algoritmos, las arañitas de Google, como me gusta decirlo a mí, están cambiando y la forma en la que se procesa la información también está cambiando. Para que la gente tenga una idea, antes tú para crear contenido en SEO, bueno, tú ahora lo puedes explicar mejor que yo, Nico, pero tenías que escoger cierta terminología clave, ciertas palabras clave, y en función a eso la gente se iba buscando y ya encontraba en ciertos sitios, esos sitios iban agarrando cierto ranking, ¿no? Y en función a eso se iban posicionando, esto muy por encima, yo no soy experto en SEO, pero es más o menos como entiendo que ocurría. Y lo otro es que cuando la IA surgió, en un principio no estaba indexado en buscadores. Hoy por hoy tienes Perplexity, que Perplexity hasta intentó comprar Google Chrome por el doble de lo que vale Perplexity como tal, justamente porque quieren indexar ya un buscador 100% con IA para que la gente ya pueda encontrar todo desde una IA generativa 100%. Entonces, quería conocer eso, cómo fuiste viviendo tú la evolución del SEO y cómo ves el escenario en la actualidad, tú que sabes un poco más de SEO. Sí, yo creo que igual los fundamentos del SEO es siempre facilitarle la intención de búsqueda al usuario. Es simplemente eso, cuanto más relevancia tiene la búsqueda con lo que vos puedas llegar a ofrecerle,
en tu página web o donde vos tengas indexado los buscadores. Creo que eso es como la definición de SEO y saber cómo funciona también el Internet y cómo los crawlers funcionan. También eso te da como los cimientos también como para entender cómo va a evolucionar eso. Y hoy en día con el tema de la IA hubo mucha controversia también porque se habló como que se iba a acabar el SEO, pero si vos entendés esos fundamentos vienen hace años y como que Google siempre respetó. Google siempre fue facilitar la información al usuario. Esa es como también un poco también como ellos se manejan y creo que los buscadores también funcionan así. Hoy en día también con todo este tema del cambio de la IA se buscó también eh, ver cómo los buscadores tenían esa repercusión con la IA y hoy en día creo que tiene que ver también con la autoridad también de que ahí entra lo que yo te comentaba anteriormente del link building, que creo que es lo fundamental hoy en día que es en el SEO, de los sitios que vos puedas tener relevancia a la hora de posicionar tu marca. Cuanto vos más hagas prensa o cuanto vos más pongas los backlinks, como le dicen, en tu sitio web y tengas todo bien armado, creo que esa autoridad va a hacer que también las IAs puedan llegar a interpretarlas y que recomienden tu marca, que hoy en día es lo que mucha gente quiere que su marca la recomiende una inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, el otro día hablé con un consultor, estuve con un consultor en una empresa de IA que me decía, a mí toda la gente viene, nosotros trabajamos con agentes y hacemos una especie de N8N, para que tengas una idea, pero vienen muchas empresas y me dicen, ¿cómo hago para que ChatGPT me recomiende mi marca? Y justamente creo que hay como un gris que no se sabe, que justamente por esto, por el link building, por la prensa, por Wikipedia, todos los sitios que vos tengas relevancia que te puedan recomendar tu marca, ChatGPT va a fijar la información de ahí y va como a posicionarte y va a recomendarte dentro de su plataforma. Creo que ese es el futuro de las marcas que tienen que entender un poco cómo va el SEO también a evolucionar en eso también. Así que es como toda una evolución, un cambio de era que nos tenemos que acostumbrar y ver cómo también usar esas estrategias a nuestro favor. Sí, yo ahí veo dos cosas, ¿no? Mencionabas algo primordial. Yo creo que, repito, yo no soy experto en SEO. De hecho, yo tengo una frase que es, eh, el SEO, todo el mundo dice que sabe hacerlo, pero la realidad es que nadie sabe cómo hacerlo. Sin embargo, acabas de resumirlo en una frase que para mí es importante y que me hubiese gustado saberla hace un tiempo y es facilitarle la información al usuario, ¿no? Yo creo que eso es vital porque cuántas veces no nos ha pasado que estamos buscando algo, algún tipo de información, algo, y accedemos a un link nada más por el mero titular y cuando entramos no termina siendo lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto que tú mencionas es primordial, el facilitarle la información al usuario. Y yo creo que este tipo de plataformas, tipo GPT, tipo este, Perplexity o cualquier otra IA en general que pueda consultar información de Internet, e incluso el mismo Gemini, van a partir de eso, ¿no? Lo que ellos vean que realmente ayude al usuario o encaja, haga match con lo que necesita el usuario, va a ser fundamental, ¿no? Ya de ahí vienen otras prácticas un poco más duras, como mencionas tú, el tema de keywords, el tema de link building, y yo creo que eso es interesante, ¿no? Un par de datos que nos pudieras dar, cuando digo datos, tips, ¿no? Factos, como dicen por allí, al momento de hacer SEO, para los que no conocemos tanto de SEO, ¿cómo es tu foco al momento de armar una estrategia de SEO, Nico? O primero lo fundamental es conocer el mercado, hacer un research, conocer qué palabras clave se buscan más, conocer cuál es el término de búsqueda, pero por lo general cuando se hace SEO es fundamentalmente no solamente para traer tráfico y que el tráfico sea de calidad. Un poco me enfoco también a una consultoría como más que nada también de negocio, porque traer tráfico o posicionar una web no significa que vas a tener ventas. Tiene que ver mucho también con lo que vos quieras hacer. Hay un montón de estrategias de SEO, tenés el inbound marketing, es que tenés también el SEO que va puntualmente a las palabras clave con intención de búsqueda, de compra. Tenés que hacer, lo más importante del SEO es hacer research y también, como dijiste vos, es como que hay un gris también en todas las prácticas que hay, porque te podría nombrar un montón de prácticas que son infinitas las prácticas, pero todo se basa en iteración y ir probando y tener ahí siempre un contacto con el cliente para saber cuál es el objetivo también de negocio,
para saber si las estrategias que vos estás tomando, las decisiones que estás tomando van alineadas también con la estrategia de negocio del cliente y obviamente tienen que, además de tráfico, tienen que también reflejarse en ventas. Eso creo que es lo fundamental. Bien, bien curioso. Sí, a mí, bueno, te lo consultaba porque para mí SEO, si bien yo hago consultoría en inbound marketing también, SEO en la teoría conozco algo, no en la práctica, y sí recuerdo que ahí en Abrandados había un par de casos que ya posicionaban, rankeaban muy bien, y eso está bueno, sobre todo porque SEO, esto lo digo yo siempre que hago consultoría o cuando doy formación, paid media es el que tenga la chequera más grande generalmente y el que tenga un poco más de dos dedos de frente en cuanto a lo creativo, ¿no? Pero SEO realmente es por esfuerzo, por mérito, porque le diste en la tecla, porque sabes realmente lo que el usuario está necesitando y armaste la información precisa en relación a la intención de búsqueda del usuario. Entonces, a mí me parece muy interesante el tema de SEO y yo creo que con tanta información en la actualidad, el SEO va a volverse más importante, va a volverse más prioritario, sobre todo porque estos días, por lo menos en Paid Media, vi un tema curioso y es que en Estados Unidos los costos de puja se asentaron viene la tendencia a la baja. En Europa, la tendencia a la alta está comenzando a frenar. Eso quiere decir que ya no va a ser tan caro como hace unos años pautar, o por lo menos por un corto tiempo, pero en SEO habrá que volverse un poco más eficiente porque vas a tener más medios compitiendo y más fuentes de información. Entonces, nada, por eso te lo preguntaba, porque decía, bueno, me viene bien la óptica de una persona que lo sepa y creo que das en la tecla con esto. Una última cosita ya ahora sí para cerrar, Nico. Bueno, ya hablamos de la perspectiva, ya hablamos bueno, cómo lo ves en el corto plazo, cómo lo ves al largo plazo. Para Nico, y esto es una pregunta súper personal, ¿en cuánto tiempo o en cuánto tiempo eh, creerías tú que pueda haber un salto, o sea, que cambie completamente el juego en materia de SEO, que sea un antes y un después, más o menos como lo que vivimos 2021-2022, una era pre-GPT, una era post-GPT, ¿sabes? Como cuando llegó Internet, una era previo Internet, una era post-Internet para ti en materia de SEO. ¿En cuánto tiempo tú crees que puede haber un antes y un después en relación de esto, que la gente diga, bueno, cambió todo completamente y tenemos que desaprender para aprender lo nuevo que venga? Es una muy buena pregunta. El otro día la estaba discutiendo con Dan. No me atrevería a decir el tiempo. Un aproximado te puedo decir que el otro día estamos hablando de este tema con Dan. De acá a 5 años yo creo que va a cambiar todo como está evolucionando toda la IA rápidamente y creo que va a haber un antes y un después. Por eso tenemos que estar preparados hoy en día y cuanto más estemos en constante con la tecnología, creo que vamos a tener un, un pie adelante de todo lo que se viene. Bueno, 5 años es un montón, estamos hablando de 2030, es un montón de tiempo. Para los que todavía no somos padres, muy probablemente seamos padres de aquí a allá, porque es un montón de Este tiempo. que cambie totalmente el panorama. Yo creo que en ese va a ir cambiando progresivamente como viene la tecnología. Viste que es muy exponencial. Sí. Yo no sé cómo estoy. Capaz que en una semana te digo 3. No sé, puede cambiar todo el mercado tan rápido que uno se va actualizando con los medios y pasan cosas rapidísimo en el mundo. No, total. Igual 5 años, uno dice que es mucho tiempo, pero bueno, te acabo de decir que es mucho tiempo. Hace 5 años fue la pandemia. Claro, Tampoco es tanto tiempo, si te pones a claro, y pensar. parece que fue ayer la pandemia. Bueno, yo no lo siento tan ayer, pero sí tampoco tan lejos, ¿no? Es como, es curioso ahora que hago el ejercicio de esto. Bueno, Nico, agradecerte el tiempo, estuvo buena la conversación. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sé que están con un montón de cosas. Para cerrar y despedir el episodio, me gustaría que le comentaras a la gente un poco qué se viene con Abrandados, si gustas, alguna perlita por allí que quieras asomar. Y bueno, con Dan ya habíamos acordado o conversado, me gustaría traerlos en una futura ocasión a los dos en simultáneo en el episodio, conversar los tres en conjunto. Creo que se puede generar una linda charla. El único problema iba a ser tener tiempo porque a los tres nos gusta conversar y esto es un tema que nos gusta mucho. Así que nada, quería mencionar eso y bueno, por último comentarnos qué se viene para Brandado. Bueno, con Abrandados estamos trabajando todo esto, lo que son las tecnologías nuevas, la reputación de marca, todo lo que es la creación de la marca y también estamos vamos a empezar a hacer contenido ahora justamente
Así que próximamente seguramente te invitemos a nuestro podcast. Así que esos te vienen con Agrandados y obviamente que con Dan estaremos encantados de venir y charlar los tres, que siempre tenemos bastante charla para dar al podcast. Por supuesto, amigo. Bueno, encantado. Yo estoy muy a la expectativa de ese proyecto de ustedes que se viene. Dan me lo comentó en su momento. Así que nada, para mí va a ser un gusto también poderles colaborar en su momento. Así que nada, desearles el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Nico. Y bueno, estamos ahí en línea. Dale, estamos en línea. Muchas gracias a vos por invitarme y muchos éxitos, amigo.